Esta conferencia comenzará a grabarse. Listo, buenas noches con todos. Estamos hoy para debatir un poco sobre el tema de la Beba Army. Presentarles a Khalil Hunt de Ciencia Política, a la señorita Celia Alberti de Derecho de San Marcos. Ambos son de San Marcos. Juan Manuel Patiño Feria, él es de Sistemas. Ya conocen tu LinkedIn, así que no hay problema contigo. Y mi nombre es César Chávez. Y vamos, bueno, yo soy sociólogo y vamos a hablar un poquito sobre este tema en base a algunos ejes. Vamos a comenzar con el primer eje, que sería el hacktivismo. ¿Es legal o es ilegal? No sé. ¿Quién comienza? A ver, vamos a darle el honor, espero que no se moleste, a la persona que se ha preparado bastante para esta actividad y pronto va a sacar su podcast. Oye, yo no me he preparado, por si acaso. Hemos venido a conversar, a dar una opinión humilde sobre estos temas. Yo la verdad que no soy un conocedor, pero tal vez Juan sepa un poco más, pero yo creo, bueno, el tema del activismo como que ya está entrando mucho en boga, ¿no? Sobre todo, bueno, a nivel de gobierno, sobre todo trabajar con datos abiertos, ¿no? Como que se sueltan los datos y ya la gente ve más o menos qué cosa puede hacer con eso para que los entes de decisión puedan tomar, valga la redundancia, mejores decisiones sobre un problema público en específico. O digamos, o estos datos abiertos sirven sobre todo para estructurar problemas sociales y que bueno, estos posteriormente se puedan convertir en política pública, que se agenden dentro de la esfera pública y que se debatan, se conversen y que sobre todo se tomen decisiones en base a datos ya procesados y que sobre todo estas decisiones públicas no nos terminen costando más de lo que ya el día de hoy nos cuestan, ¿no? Yo creo que en ese sentido esta actividad de hacer hacking como que va bien, pero ya vemos otros tipos de actividad que un poco vulnera la privacidad de las personas, ¿no? Ya saltarse un poco de los datos públicos abiertos a irse a la esfera privada de cada una de las personas, romper un poco o aprovechar las vulnerabilidades de seguridad que tienen las páginas para ingresar a estas, ¿no? Y mandar sus mensajes. Esto, digamos, hasta qué punto es legal, eso sí yo no sé, desconozco, pero entiendo que son medidas de protesta que en algunos casos se están dando, lo que ha pasado, por ejemplo, ahora último con Anonymous, y bueno, y lo que estamos viendo en nuestra criollada con la Beba Army, ¿no? Como que están ahí hackeando cuentas de Twitter, la página provincial de Arequipa me parece que también le han hecho, de la municipalidad de Arequipa. Entonces, eso hasta qué medida no sabemos. Lo que es cuestionable en realidad es de dónde se origina, ¿no? Este tipo de actividad, que finalmente la incentiva, ¿no? Mientras que haciendo una comparativa vemos que en el caso, pues, de estos señores de Anonymous lo hacen, digamos, en virtud de lo que pasó en, en Estados Unidos por una situación triste, eh, un caso pues de discriminación, y en este caso pues estamos hablando pues de una situación bastante ni siquiera es sintomática, pues o sea, estamos hablando de una situación muy de farándula. Y eso es un poco lo que extraña, pero es parte de nuestra idiosincrasia, creo, ¿no? O sea, que la gente empieza a discutir cosas sobre lo que le pasó, no sé, pues a este chico Nicolás. Nicolás es el personaje, ¿no? Porque ni siquiera así me sé su nombre. Versus, digamos, lo que viene pasando en Estados Unidos, ¿no? Que es un poco más, que nos da más que pensar, ¿no? En nuestras nuevas normas de convivencia. No tengo nada más que decir por si acaso. Dale, No, tranquilo. sí, es correcto, ¿no? Como dice el compañero. Más que todo, creo yo que el hacktivismo nace
desde el punto de vista de querer dialogar o protestar contra las diferentes actividades opresoras que existen a lo largo del tiempo, ¿no? Recordemos que esto no es de ahora, sino ya desde varios tiempos. Ahora, el tema de lo que acontece ahora con este grupo de la Beba Army, si mal no recuerdo su nombre, tampoco es ajeno a la realidad actual. No es que sea un grupo nuevo, ¿no? En Internet, como ya sabemos, es un territorio amplio. Yo tuve una experiencia con otro grupo, no sé si habrán escuchado Legión Hulk, ¿no? Es similar a esto, ¿no? Entonces, si tú te pones a buscar, ¿no? A hacer un patrullaje digital, llamémoslo así, vas a encontrar varios grupos que supuestamente se dedican a esto. Pero tengamos en cuenta que estos jóvenes no es que les guste el tema del hacking, sino que ellos utilizan herramientas ya compiladas, ¿no? Con el fin de autoproclamarse que han hecho los ataques. Correcto, Celia. Desde el punto de vista de la privacidad, ¿qué te gustaría aportar en el tema de estas infiltraciones, de estas amenazas que han estado haciendo públicas a algunos actores o actrices que opinan acerca de esto? Hay una conductora que los ha tildado de terroristas, pero no sé. Esto es un poco complicado, ¿no? Emitir una opinión o un cuestionamiento respecto a si configura un delito o no, en el sentido de que, habiéndolo escuchado a mis dos compañeros que me han precedido, efectivamente, ¿no? Como dice Carlos, hay toda una política del Estado que es una política global, el tema del gobierno abierto, y es parte de la política pública. Entonces, hay datos que ya se encuentran en las redes. Por ejemplo, si una persona es CAS, en la página de la entidad en la que labora, ya está cuánto gana. O sea, tú puedes acceder a cuánto gana una persona si pertenece a planilla o tiene un contrato administrativo de servicios, ¿no? Entonces, los datos de las universidades también están en redes, porque es parte de la política de que estos datos puedan ser de fácil acceso para las personas, por el tema de que exista transparencia y que, no sé, pues todo sea más del conocimiento público. En el tema de lo que está aconteciendo, yo no lo consideraría tanto como un hecho aislado, debe considerarse más bien que esta parte del contexto social en el que nos encontramos, ¿no? Si bien han habido grupos aislados, como lo mencionó Juan Manuel, que ya han demostrado ese tipo de comportamientos, lo cierto es que estamos en medio de una pandemia, ¿no? Entonces, hay esos componentes que pueden implicar que se evidencien más este tipo de actos. Por ejemplo, el tema del caso de Nicolás no es la primera vez que se hable de un acoso sexual por parte de algún tipo de personaje famoso. Lo cierto es que sí es de mayor relevancia. ¿Por qué? Porque Nicolás, Andrés Vices, como se llama, ya estaba implicado en temas relacionados con esto de acoso. Él mismo denunció acoso hace un par de meses cuando hizo una publicación que había preparado una torta tres leches y fue, no sé si decirlo víctima, pero sí tuvo algunos tipos de comentarios subidos de tono y que consideró en algunos casos denigrantes respecto de su persona. En ese momento, cuando él denunció este caso de acoso en redes, todo el mundo lo apoyó. Todos generaron una especie de descontento respecto del comportamiento que se había generado por parte de las mujeres que le habían hecho ese tipo de comentarios a Nicolás. Y la opinión fue cerrada. Creo que en las redes hubo un gran apoyo respecto de él y luego ha seguido en su actividad, incluso ha sido considerado como el hombre más guapo a nivel de mundial, o sea, está dentro del grupo de hombres guapos a nivel mundial por la cantidad de fans que tienen, ¿no? Entonces es una persona muy famosa. Retomando el tema de la implicancia de qué tanto constituye una vulneración a la intimidad, a la privacidad de las personas famosas,
Pues sí, ¿no? Podría afectar un poco de repente si publicas su dirección, si publicas su número telefónico, y lo digo desde un punto de vista no tanto, no es mi especialidad el derecho penal, entonces no quiero sentar tanto una posición respecto de si constituye delito, posible delito o un presunto delito, pero sí, de lo que se sabe, sí podría constituir una vulneración, ¿no? Al derecho de esas personas a no necesariamente revelar sus datos personales. Hemos visto que a Magali Medina, por ejemplo, le han hecho pedidos de comida que le estuvo llegando a su casa. Entonces, ahí es un tema de proporcionalidad, ¿no? Hasta qué punto, y eso es algo muy importante de la proporcionalidad, hasta qué punto el derecho de una persona de realizar el activismo, porque como le dijo Juan Manuel, no necesariamente el activismo constituye un delito, es más, es una práctica que realizan las personas que trabajan en ese medio, ¿no? El activismo el término acuñado data de los años 50 aproximadamente, y resurgió un poco con el caso de Snowden y el caso de Anonymous, ¿no? Y se ha entendido como una protesta social, ¿no? Anonymous es protesta social fuerte y clara. Lo de la Beba Army también podría considerarse protesta social, en algunos casos sí. Apoya algunas causas, ha cerrado algunas páginas que evidentemente afectan de repente la dignidad de otras personas, pero ahí tenemos que cuestionarnos algo, el tema de hasta qué punto hay el conocimiento respecto de lo correcto y lo incorrecto. Es algo muy delicado, ¿no? Es algo muy delicado y necesariamente va a partir de la misma persona respecto de sus valores, su aprendizaje y demás, ¿no? Entonces, sí es un tema súper delicado de tratar, ¿no? No podría cuestionarse ni decir que es malo o que no debería hacerse, ¿no? No partiría de esa posición porque va a depender de cada caso en concreto, ¿no? Claro, entendamos que las personas que están ahorita envueltas, y esto salió el escándalo en base a personajes públicos, ¿no? Que es Magali Medina y que es justamente Andrés Vice, que lo conocían más por su personaje de Alfondo y Sitio de Ricolás. Nicolás. No sé, Nicolás, no, Ricolás es lo que, la de las tres leches. Pero bueno, entonces, No, Nicolás le decían también. sí, pues, en base a eso, justamente UNAT hace muy poco ya eliminó la dirección que figuraban de todos los usuarios cuando hacían búsqueda. Ahora solo simplemente sale si está activo el RUC o no está activo el RUC, cuál es tu área y se acabó, ¿no? Antes te daban demasiada información. Igual tenemos en Perú, en el Ministerio de Justicia, hay un grupo que se encarga de ver qué datos se vulneran con respecto a la privacidad de las personas. Y la idea es, con este mundo globalizado, entendamos que es muy incómodo que abusen nuestro derecho a la intimidad, ¿no? En ese sentido, la señorita Medina por muchos años ha aprovechado este vacío que existe entre la libertad de prensa y ha estado acosando prácticamente, porque ahora no puedes salir de tu casa, no puedes dormir en otro lugar. O sea, esa es tu intimidad. No puedes tener una intimidad si eres un personaje público. Y ha tenido muchos juicios al respecto de eso, y no es la primera ocasión que ha tenido que recibir Y es más, hasta la Beba Army le ha mandado una carta notarial porque estaba atentando contra el derecho de ellos, porque según lo que estaba investigando, Beba Army son una serie de grupos que ya existían hace bastante tiempo, y justamente se dedicaban al mundo de los juegos, ¿no? Y por eso ahora le dicen los doteros, pero no solo se han dedicado a eso, ¿no? Muchos juegos han relacionado a través de eso, y estuvieron envueltos justamente en la persecución a Chupetín Trujillo, ¿no? De ahí sacaron ese símbolo del GA, ¿no? Entonces que lo acosaban por la señal abierta y todo ese tipo de cosas. Además, lo usan como un grito de guerra en ese momento el GA, la Beba Army, y gracias a eso, también como menciona Celia, estamos ahorita en un tema de enclaustro, entonces todo el mundo está trabajando de su casa o sale muy poco, y obviamente que la gente tiene mayor tiempo para meterse en las redes y hacer otro tipo de cosas. Entonces, este fenómeno es algo distinto y diferente a lo que hacía Anonymous antes, ¿no? Porque Anonymous estábamos en una situación de normalidad y todo el mundo accedía si quería acá. En cambio, en este caso, los operativos incluso que ha hecho Anonymous en estas semanas
estos días, el 14, ha sido mucho más exitosos que las veces anteriores, porque justamente la gente no tiene mucho que hacer, ¿no? Y se aprovecha de estas redes para comenzar a escribir y hacer un montón de cosas. Igual, a la hora que se ha comenzado a hacer el conversatorio, muchas personas han seguido hablando, preguntando, mandando gas de saludo, porque es como ya una llamada de atención, ¿no? O sea, es una protesta social de cierta forma y están cautelosos de lo que uno está hablando, un poco sensibles, ¿no? Porque los han tildado de terroristas y obviamente no vas a comparar a alguien que tiró un dinamitazo a Indecopi con ellos, ¿no? Que simplemente han estado reclamando, ¿no? Y bueno, ya han salido a hacer otro tipo de videos y colocando. Es más, ellos han estado envueltos ahora la Army se compone de varios grupos de pequeños Army. Es más, hay mucha gente que ha creado nuevos grupos o cambiado grupos en las redes sociales para aprovecharse de esta moda de la Beba Army y están lanzando operativos, ¿no? Están saliendo grupos que anteriormente sacaron lo de IDAT, el acoso de administradores de sistemas en contra de una relación que había entre una alumna y un profesor, que ambos eran mayores de edad, y estaban sacando las comunicaciones internas porque había una profesora que le había mandado a su pareja fotografías íntimas con el correo de la institución, y eso lo estaban sacando para viralizar de forma interna. Entonces, eso ya es abuso de poder de parte de una institución educativa, ¿no? Porque cualquier persona de una entidad educativa no puede estar chismeando las comunicaciones internas y privadas para encontrar algo, ¿no? Sí, y justo por ese punto que has mencionado, es importante precisar que la ley de transparencia señala, ¿no? Si bien utilizas el correo institucional, lo cierto es que el contenido no te pertenece a ti como institución, si es un contenido personal, no podrías divulgarlo, ¿no? Entonces, ahí es un tema también importante de tomar en consideración, ¿no? Está bien, no debes usar el correo institucional para realizar ese tipo de mensajes personales, pero igual esa información te sigue perteneciendo, ¿no? Porque está dentro de tu ámbito personal. No necesariamente va a pertenecer a la institución, salvo que sea un tema laboral, es relacionado, ¿no? Pero sí, sí, claro, o sea, es cuestionable lo que realizó, pues, ¿no? Sí, justamente porque violaron la privacidad de forma interna. Hay un contrato, en el caso de los profesores del Grupo Intercorp, que todo lo que uno realice cuando está ejerciendo docencia o algún servicio administrativo tiene que ser de manera interna. Te hacen firmar unas cláusulas y de acuerdo a eso puedes tener demandas si comienzas a hablar de todo el entorno interno. Como docente de ese grupo puedo haber mencionado eso, ¿no? Entonces, bueno, volviendo, aterrizando en el punto, ahora vamos a un segundo punto, y este punto vendría a ser algo que enlaza a esto, que es el rol de los medios, ¿no? Cómo están abusando, o sea, si es libertad de prensa o es un libertinaje de prensa, ¿no? Y ahora sí me gustaría que la señorita Celia comience, y de acuerdo a eso vamos el debate a ver cómo nos va. Peligro, peligro. Gracias. El rol de los medios, bueno, es algo muy importante, ¿no? El tema el papel preponderante, ahora no solamente de la prensa o de los medios escritos y demás, sino también las redes sociales, ¿no? Las redes sociales están no sé, en la boca de todos, están en el uso de todos, todos podemos tener acceso a las redes sociales. Y la prensa también se maneja a través de las redes sociales ahora, ¿no? Todas las canales de televisión, todos los medios escritos, ahora también tienen sus páginas de Instagram, tienen sus páginas de Facebook, hasta en algunos casos hasta tienen TikToks, ¿no? Entonces, sí, esa, no sé, masificación de cómo llega la información al usuario final, que serían nosotros, televidentes o lectores, es importante, ¿no? Y es importante el mensaje que la prensa te da, porque tú finalmente vas a leer lo que dice, vas a ver lo que dice y tú lo terminas replicando, ¿no? Entonces, el rol de los medios para mí queda claro que es sumamente importante. Y definitivamente lo que hacen los medios, no necesariamente en algunos casos, si nos ponemos usando mi término correcto, ¿no? O sea, la misma Magali Medina, que se considera en algunos casos prensa, porque gracias a ese cartel de prensa es que se dirige a
a trabajar en este contexto de pandemia, no realicen necesariamente el tema de cumplir con ese rol de información, ¿no? Porque finalmente lo que nos da al público usuario son recalentados o investigaciones relacionadas con el acoso, como tú bien lo has dicho, a personajes públicos, ¿no? Personajes que ya no pueden hacer absolutamente nada. Y ahora lo único que hacen además es tener una concatenación de las mismas historias que publican en Instagram esos personajes famosos, o los mismos TikToks que hacen esos personajes famosos. Entonces, ya el tema de la prensa como tal, yo creo que en ese contexto de masificación del uso del Internet y de las redes, está quedando un poco de lado, ¿no? Es más fácil enterarse de una noticia porque la grabó la persona que estaba justo parada al costado del accidente, te enteras de primera mano lo que está ocurriendo y de repente existe más imparcialidad respecto de lo que está contando esa persona, ¿no? Porque ya la prensa involucra otros aspectos en el momento de trasladar la noticia. Entonces, yo creo que sí, respondiendo al tema que nos está abocando, el rol de la prensa es definitivamente súper importante y sí existe de todas maneras un tema de libertinaje respecto de los contenidos que muchas veces nos llegan a nosotros como público usuario, ¿no? Entonces, y es un poco lamentable porque finalmente nosotros los usuarios somos los que leemos esas noticias, los que vemos esas noticias y los que les terminamos generando una idea de lo que está ocurriendo en el mundo respecto de lo que nos está generando la prensa, ¿no? Entonces sí tiene un papel importante. Sería mi participación. Sí, a ver, bueno, justo acatando ese punto, en relación a lo que ha acontecido con otros ciudadanos, que justamente han abusado de poder para destruir a muchos personajes políticos, que es algo que lo estaban empleando en gobiernos anteriores, no justamente en el gobierno del presidente Fujimori. Hicieron el abuso y la creación de diferentes medios para destruir políticamente a alguien. En base a eso, que debería ser el uso político de los medios o intereses políticos, Carlos, desde tu punto de vista profesional y personal, ¿nos podrías aportar algo? Lo que pasa es que, mira, en realidad un poco en consonante con lo que está diciendo Celia, si bien es cierto, las redes sociales un poco como que facilitan que la información vaya un poco más rápido hacia la gente, y uno también lo podría hacer como que de reportero. Lo que es cierto al final es que los medios tradicionales son los que aún siguen manteniendo la agenda de la gente. Entonces, y eso también creo que debemos considerarlo. Y en segundo plano, el problema en realidad es que estamos relativizando prácticamente los derechos de la gente. Porque por un lado, Magali viene y dice defender, por ejemplo, a las mujeres y defender a esta chica, a Mayra Couto, decirle, sí, yo le creo. Y bueno, más allá de lo que pensemos sobre ese tema, pues recordemos cuando Magali vulneraba la privacidad de otras mujeres. O sea, lo que hizo con las prostitutas, eso no es un tema que, mira, qué bonito. Hoy debería, por ejemplo, ser eso censurado, pero estamos manejando ese doble discurso. O sea, en los 90 sí, digamos, divulgo la actividad privada de una persona y la difundo en los medios y con muchos detalles. Y hoy digo que defiendo a las mujeres. Entonces eso es como que un poco contradictorio y eso, digamos, da mucho que pensar y nos acerca más que al libertinaje a empezar a relativizar todo. Y creo que hay que ser un poco críticos en ese sentido, porque, digamos, vulnerar la privacidad en los 90 era noticia, le parecía muy bien a Magali. Destruir la imagen de una mujer, pues también para ella era normal. Y el día de hoy nos viene con el discurso de que no, yo sí defiendo a las mujeres, yo sí le creo
a Mayra, o qué pobre esa chica que sufrió hostigamiento sexual. Eso es un poco también contradictorio. Entonces ya depende mucho de uno, de cómo sopesa la información que recibe. Ahora, evidentemente este tipo de información para destruir imágenes públicas se ha hecho siempre. O sea, se ha hecho siempre, y sobre todo cuando se tratan de temas muy, muy personales, muy, muy particulares. Por ejemplo, el caso, pues, de ahora último, ¿no? Lo que pasó con el candidato, con Guzmán, ¿no? Que fue, pues, una bomba en medios, y en realidad, pues, un caso fortuito de un incendio de la vida privada de ese señor terminó, pues, resultando toda una noticia, y la destrucción política, al menos momentánea, porque no sabemos qué cosa pasará después, de una persona que, bueno, estaba llevando su vida privada, pues, que de una forma de la que nosotros, digamos, no tendríamos por qué cuestionar, ¿no? Si vamos a un plano mucho más de respeto a la intimidad de cada una de las personas. Yo creo que está mal, por ejemplo, difundir videos de una persona que ejerce otro tipo de profesión que no necesariamente todo el mundo tiene que saberla, así como que está, digamos, mal acosar a una persona aprovechándose un poco de su imagen pública. Y también creo que está mal divulgar sobre un hecho fortuito lo que le pasó a otra persona, y destruir sobre todo las relaciones que después podría tener esta persona, ¿no? O sea, yo no sé, por ejemplo, cómo habrá quedado su familia, su mamá, su papá, su esposa, sus hijos, pero eso es un tema, digamos, muy delicado, y ahí, digamos, lo que rompe mucho o lo que determina es la ética. O sea, una cosa es difundir unos datos que han sido, por decir, hackeados de la cuenta, no sé, o de las páginas de Odebrecht. Ya, hackeados de la página que digamos, te dice, oye, aquí está claramente demostrado los casos de corrupción porque hemos hackeado estos servidores, hemos encontrado esta información y hay esto. Y otra cosa muy distinta es decir, oye, tenemos los videos del hotel en donde se quemó el departamento fulano de tal. Entonces, ahí o sea, hay una delgada línea entre lo que es correcto, lo que no lo es. Ahí está la ética por medio de cada contenido, pero ya depende mucho de cómo uno lo evalúa, ¿no? Y sobre todo si nos tildamos mucho de ser, o de querer elegir, o querer tomar decisiones muy racionales, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, hay elecciones, te dicen, oye, no, pero tú tienes que elegir a partir del perfil del gobernante o a partir de su propuesta de gobierno, y eso en realidad en el fondo es mentira. O sea, uno a veces termina eligiendo un candidato o no, más que por la opción ideológica, más que por la trayectoria personal, lo terminas eligiendo pues porque simplemente te cayó bien y ya. O sea, las motivaciones resultan a veces ser infinitas y en muchos casos son irracionales. Entonces, dentro de esa irracionalidad hay que buscarle cierta lógica, ¿no? Y eso es un poco eso es un poco lo que yo veo, pero sí me preocupa bastante en cómo no podemos discernir la información que recibimos. Porque claro, Magali puede decir en los 90 lo que sea, en los 2000 lo que sea, y ahora puede decir lo que sea. Pero depende mucho de nosotros cómo discernimos esa información. Y me parece que hasta el día de hoy no ha habido, por ejemplo, una crítica en ese sentido, ¿no? Yo no veo ninguna persona, y ni siquiera los de estos señores de la Beba Army que están en contra de ella y que por último los pueden tildar de machistas o lo que sea, ni ellos critican eso. O sea, yo criticaría eso. Oye, tú ahorita te quieres hacer la banderada de las mujeres cuando antes divulgabas la vida privada de otros personajes, mujeres públicas. Entonces, ahí hay que sopesar bien eso. Si hablamos del contexto actual, por ejemplo, ese pase de comunicador que le están dando muchas personas, que una periodista cuando fue detenida llamó por teléfono al general del aire porque le parecía injusto esto, o el caso de los guerreritos que
que sacó un comunicado la Asociación de Prensa porque estaban ejerciendo con un pase de comunicador, siendo ellos no comunicadores, y al final sacaron un pequeño sketch para comenzar a hacer noticias de esa forma. Y bueno, si hablamos del tema de los medios, en estos últimos días está muy caliente que muchos medios de comunicación han recibido un bono de parte del Estado y que presuntamente la mayoría de bonos tenían que ser enviados a personas que estaban en empresas pequeñas, empresas medianas, empresas de necesidad, y han terminado en grupos muy poderosos del Estado, perdón, del sector privado, y eso pues tiene que comenzar a evaluarse. En el tema, por ejemplo, lo que mencionó Carlos, es la poca memoria que tienen muchas personas al respecto de algo, y justamente, por ejemplo, es como Magali, ¿no? Magali se burla del periodista, perdón, del futbolista Oreja, y dice, qué feo, pero ella no se acuerda que se tuvo que operar varias veces el rostro porque realmente su genética no le favorecía. Y entonces entendamos que a veces ella ha querido polemizar, ¿no? Quizás esto, la campaña que ha querido hacer y llamarles terroristas a los chicos de la Beba Army es para justamente llamar prensa, ¿no? Comenzar a mostrar otro tipo de actividades en ese sentido. Juan, en ese punto, ¿nos podrías aportar de la parte de la difusión de información pública, de todo el tema del rol de prensa, o el tema de libertad de prensa, libertinaje, de parte de todo lo que pueda haber salido a través de medios digitales con respecto a noticias similares, ¿no? Mira, desde mi punto de vista y lo que yo creo es lo siguiente, ¿no? Lo que más les interesa, bueno, algunos medios tradicionales, ¿no? Como es el tema de los programas, vamos a llamarlos así, de entretenimiento, entre comillas, ¿no? Es el rating. Y creo yo que más que todo van por la parte juvenil, ¿no? La parte juvenil, ¿qué es lo que más les interesa? Pues el tema de los juegos, ¿no? Cuando tú te quieres relajar, pues quieres ver algo que te entretenga. Entonces, no sé, pones a ver una película, ¿no? Entonces, ellos toman más ese factor, ¿no? Es un factor influyente. Yo creo que se le está dando mucho, pero no se está controlando adecuadamente ese tema, ¿no? Porque si nosotros nos ponemos a verificar, ¿no?, los picos de rating, y esta información creo que existe en Internet, de un programa cultural, ¿no? Llámese, no sé, un documental de National Geographic o de repente en Panamericana, que salen los documentales a partir de las 6, 5 de la tarde, no recuerdo. Podemos notar, ¿no?, que el rating es muy bajo, ¿no? Entonces yo creo que más que todo es también un tema cultural, que ha tenido que tanto el gobierno peruano, ¿no?, como cada individuo, cada ciudadano, interesarse por la cultura de su país, ¿no? No digo que esté mal, ojo, no digo que esté mal que una persona quiera ver o no, porque ya eso es parte de su libertad, ¿no? Pero más que todo por eso, ¿no? Cada uno tiene la libertad de elegir si se culturiza o no. Teniendo en cuenta lo que dijeron los dos amigos aquí, pues sí tiene razón, ¿no? Yo creo que hay parte de la prensa que tiene una doble moral, ¿no? Por ejemplo, no solo es el caso de Magali Medina, ¿no? Existen varios otros programas, como lo fueron en su tiempo Laura en América, por ejemplo, Laura Bozo, como le llaman. Hay un programa en específico en ATV, si mal no recuerdo, que es Andrea, algo con Andrea, no recuerdo bien. Entonces, cuando tú pasas por ahí, dices, pero, ¿y esto a quién le interesa, no? O sea, está bien, quiere ayudar, pero ¿por qué no lo hace de otra manera, no? ¿Por qué hacerlo de manera pública o televisada, si pueden hacerlo de otra manera? No, esa es mi opinión al respecto, César. Correcto. Ahora vamos para un último punto de esta discusión y vamos a hablar sobre el tema de aislamiento social y grupo en redes. A ver, Juan, te va a tocar comenzar ahora, por orden. Sobre grupos en redes y aislamiento social. Más o menos.
Bien, pues, ¿no? Como sabemos, actualmente estamos en una crisis, una pandemia, y la gente más que todo busca entretenerse, comunicarse. ¿Qué mejor opción, ¿no?, que la de poder formar grupos, ya sea grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, más que todo para no perder la comunicación? Y dentro de estos grupos, pues obviamente tenemos infinidad de catálogos, ¿no? Por ejemplo, tenemos, no sé, de chistes, de memes, si te quieres meter a un grupo de cocina, ¿no? Yo creo que el tema de los grupos, si bien es cierto, es algo muy bueno, porque cuando estás un poco estresado, no quieres conversar con alguien, entonces va más, yo creo que va más por ese tema, ¿no? Que busques personas que concuerden con tus ideales, ¿no? De repente, en este caso, un grupo de programación, un grupo de música, y compartan, dialoguen, de repente, ¿no? Más que todo, para poder pasarla bien, vamos a llamarlo así, ¿no? Porque, como se dan cuenta, estos grupos que existen en Facebook, algunos te ponen algunas reglas, ¿no? Cuando tú ingresas, pues tienes que aceptarlas o no. Ya depende de cada uno. Correcto. Celia, si quisieras aportar algo al respecto. Sí, justamente en la línea de Juan Manuel, efectivamente, ¿no? Esta afinidad que une a estos grupos en redes es la que finalmente determina un poco la orientación de los actos que pueden realizar, ¿no? Efectivamente, el contexto pandemia ha hecho que las personas, incluyéndome, ¿no?, tengamos que tener otro tipo de actividades en casa, ¿no? Para no, no sé, para mantenernos ocupados, ¿no? El mismo tema de la propia depresión que puede surgir a raíz de no solamente estar encerrados, sino perder tu trabajo, no poder seguir asistiendo de repente a la universidad, no poder seguir realizando las actividades a las que estabas acostumbrada. En realidad es un cambio de paradigma de 360 grados, ¿no? Lo extraordinario que antes hacías, que era, por ejemplo, tener una videollamada, que no era lo usual, ahora se ha vuelto lo que haces casi todos los días para poder comunicarte no solamente con tus seres queridos, sino también con tus trabajo, con tus grupos de estudio, ¿no? Entonces, efectivamente, este uso de redes se ha acrecentado porque las personas, en las que me incluyo, necesitamos tener aspectos de nuestra vida que salgan un poco del molde, ¿no? Entonces, de repente, grupos no sé, que les gustan los cómics, grupos que les gustan los videojuegos, grupos que les gusta la cocina, ¿no? Entonces vas uniéndote a redes, por ejemplo, en TikTok, empiezas a seguir grupos de recetas de cocina si quieres aprender a cocinar, o si te interesa algún tipo de cosas como los dramas coreanos, tantos. Hay una infinidad de categorías, por así decirlo, que pueden unir a las personas, ¿no? Entonces, efectivamente, ese contexto hace que nos veamos, no sé si obligados, no creo que sea la palabra correcta utilizar el tema obligados, pero sí direccionados a realizar conductas que antes no las hacíamos, ¿no? A tener una mayor actividad en redes sociales, tener una mayor actividad en plataformas que te permitan la comunicación, ¿no? Y eso hace que de repente surjan este tipo de cosas como las que conocemos como la Beba Army, ¿no? Que si bien ya eran grupos que existían, están teniendo una mayor relevancia por el mismo contexto. También quería mencionar un poco lo que decía Carlos relacionado con eso de Magali Medina, y creo que es algo, creo que es nuestro referente principal en lo que es la doble moral en el país, ¿no? Sí. Creo que nadie le va a quedar duda respecto de eso. Y efectivamente, el caso de las vedettes, y que en ese momento se llamó prostivedettes, era una clarísima vulneración a los derechos personales, de libertad, de intimidad y de todo lo que se pueda imaginar, porque incluso estos tipos con los cuales ellas se relacionaron en ese momento eran pagados por la misma Magali, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto esto era, finalmente creo que solamente una de ellas ganó el juicio que le entabló a Magali en ese momento, porque las figuras penales tampoco nos ayudan mucho.
Pero hay algo muy importante, ¿no? Que ha surgido en los últimos años, que es el movimiento Me Too. Ese movimiento respecto de que las mujeres empiezan a decir las cosas que les han pasado y que nos pasan día a día, ¿no? Era algo que de repente no se trataba hace 10 o 15 años. O sea, la misma actividad respecto del scratch que realizan ahora las mujeres, el tema de decir las cosas que te pasan o de ya no aceptar algunas conductas también ha cambiado, ¿no? Entonces Magali Medina se sube un poco a la ola feminista al decir apoyo a Mayra Couto. ¿Por qué? Porque es lo que de repente le va a tener más llegada. En estos momentos también hay grupos de afinidad respecto del feminismo, ¿no? Que también están surgiendo y se van acrecentando. Entonces, el contexto aislamiento lo único que está haciendo desde mi punto de vista es evidenciar algo que ya estaba, solamente que lo está potenciando, ¿no? Entonces era algo que estaba en nuestra vida diaria, solamente que de repente no te has dado cuenta porque perdías 4 horas al día en el bus, porque tenías que ir a trabajar y te demorabas 4 horas en llegar a tu trabajo, 2 horas de ida y 2 horas de regreso a tu casa. Entonces, ahora esas 4 horas que de repente ya no inviertes en el bus, las estás invirtiendo en las redes sociales, ¿no? Ese es un punto a tomar en consideración. En la hora del almuerzo igual, tenías una hora para almorzar, ahora de repente esa hora del almuerzo la estás utilizando para otras cosas, ¿no? Entonces, van cambiando tus procesos diarios de todos nosotros a raíz de esta pandemia, que si bien teníamos conductas ya desarrolladas antes de esta, ahora lo único que están haciendo es potenciarse, ¿no? Entonces, no es tanto el contexto de aislamiento lo que está haciendo que se creen esas conductas o que se formen, ¿no? Sino que está acrecentando un poco estas cosas extraordinarias que ahora nos están pasando y que estamos acostumbrándonos a ellas, ¿no? Que no nos queda de otra que aceptarlo porque tenemos, creo que para rato, ¿no? Sí, Carlos, en ese contexto de este nuevo mundo que vamos a estar al menos por un tiempo, ya se nos vienen unas elecciones el próximo año. Bueno, posiblemente se nos venían las elecciones y ahora no sé hasta cuándo va a ser el cierre de candidatos, pero las campañas políticas van a cambiar. Entonces estamos ahora van a tener que emplear nuevas herramientas para hacer esto. Del lado de ciencia política, ¿cómo verías esta inclusión de medios digitales? Bueno, la inclusión en medios digitales es de hace tiempo. O sea, la actividad en redes a nivel de campañas se ha hecho de manera ha ido como que increciendo, ¿no? O sea, hemos visto campaña tras campaña que la importancia en las redes sociales o de tener presencia en las redes y actividad en las mismas, como que termina siendo pues un elemento importante dentro de la campaña. O sea, más allá de la gente, más allá del aparato, más allá de los banners, más allá del discurso, también está la presencia en redes. Y yo creo que eso no va a cambiar. Digamos, se va a potenciar, ¿sí? Que es un poco lo que dice Celia, ¿no? O sea, Celia dice, bueno, estamos viendo, estamos sobre todo visibilizando más actividades que antes no hacíamos. No es que antes no cogíamos un celular y no veíamos las redes sociales, o sea, simplemente lo estamos haciendo más. Entonces, en el caso de una campaña electoral me parece que va a ir en esa misma línea, ¿no? Dependiendo de cómo se vayan liberando también las normas de convivencia en los próximos meses. Lo que sí es que el día de hoy se está debatiendo fuerte los procedimientos o mecanismos de democracia interna de los partidos, los plazos de inscripción de candidaturas. Se está discutiendo nuevamente y me parece eso ya poco de entender, porque en realidad ya estamos hablando de una cuestión sustantiva de reforma, el tema de la alternancia y de la paridad, pero bueno, se está discutiendo, cuando yo creo que principalmente deberíamos discutir los temas de plazos, qué es lo que se está viendo el día de hoy. Flexibilizar, creo que un poco los plazos, flexibilizar un poco la forma en cómo se inscriben las candidaturas. Creo que lo que si es que algo se tiene que reformar ahora debería ser en ese sentido, más que en temas sustantivos como la alternancia y la paridad, que digamos es un avance
a nivel de participación y representación política, y que un poco nos va a ayudar a mejorar la clase política que tenemos, ¿no? Que refleje un poco lo que somos como sociedad, ¿no? Si en la sociedad somos mitad hombres y mitad mujeres, entonces más o menos deberíamos estar representados así. Y es algo que significaría mucho para nuestra democracia, sobre todo en términos de calidad. Pero pero lo que sí siento es que a veces los políticos están de repente en otra sintonía, ¿no? No han percibido el trasfondo de las pocas reformas a nivel electoral que se han hecho. Entonces, si es que pienso que hay algo que reformar, es un tema básicamente en plazos, adecuar los plazos a que sean estos plazos extraordinarios con respecto al marco de las medidas que estamos tomando por la pandemia. Hay que evaluar también el voto electrónico, que no se está evaluando, el voto electrónico remoto. Pero eso, digamos, va de la mano de otras cosas, ¿no? O sea, no hay penetración del Internet en todas las localidades del país. Tenemos estaciones que todavía son de 2G, la gente se vuelve loca por el 5G que no existe, pero un tercio de las estaciones en el país todavía son 2G. O sea, tenemos un atraso en infraestructura muy fuerte. Y eso, ¿qué implica? Que el día de hoy el acceso a otros servicios públicos, como la educación, como la medicina o hasta para votar, sean pues situaciones casi, sean lujos. O sea, hoy estudiar en el Perú es un lujo, más allá que estés en una universidad pública o privada, pero tener una computadora más o menos que te aguante unas 4 pestañas de Google Chrome es un lujo para la gente. O sea, que te cargue el YouTube es un lujo. Que puedas pagar un paquete de datos, sea de celular o sea a través de telefonía fija, es un lujo. Entonces estamos encareciendo hoy los servicios públicos y literalmente no estamos haciendo nada como sociedad, como Estado, para mejorar las redes y justamente facilitar que en este tipo de situaciones de emergencia extraordinarias podamos un poco refugiarnos en ellas, ¿no? Porque, digamos, estamos hablando del programa Aprendo en Casa desde la tele y, pucha, y en Puente Piedra no tienen señal de celular. O sea, o queremos hacer que no hayan centros de votación, que la gente no se aglutine en los centros de votación y sin embargo no podemos aplicar tampoco el voto electrónico. Y otro tema importante que, digamos, es una valoración dentro de los sistemas electorales es la confianza que tenemos sobre nuestro sistema electoral. Entonces, ya, bonito. ¿Cómo solucionamos el tema? El tema, en realidad, de la elección es bien práctico. Si no queremos que la gente se junte en los locales de votación, porque pueden terminar siendo focos de infección, entonces coordinemos o, digamos, organizamos la elección de cara hacia el voto electrónico. Ya, remoto. Remoto sería. Voto electrónico remoto. Claro. Ya, hoy, como estamos como sociedad, que a las justas sales a la calle y tienes miedo del que está cruzando al frente porque piensa que te va a robar. ¿Tenemos la confianza necesaria como para dejar nuestro voto en una computadora? En un sistema que de repente puede salir Fede Forense mañana a decir, oye, este sistema es hackeable, pero por donde lo veas. Estimado, el voto electrónico en Perú es de lo más vulnerable y sería pecar de ingenuo de que hubo mucha manipulación en la elección anterior, cosa que se denunció, pero que quedó guardada por intereses mediáticos. En el tema de las elecciones, lo único que va a pasar en mi sentido, no sé si lleguen a haber meetings por Zoom o por otro tipo de herramienta, pero ya se acabó el populismo, o sea, ya no hay concentrarte para que te den un polo, para que te den un tupper, para que te den, no sé, alguna prebenda. Al menos, bueno, no van a gastar en movilidad llevando tanta gente de un lado para otro de diferentes partes como en las caravanas. No, pero ojo, César, que esas cosas van a mutar. O Sí, sea, sí, sí. yo creo que las prebendas y esas cosas
digamos, es una actividad usual dentro de la política. O sea, aquí no estamos, Bueno, digamos, para decir, ahora te ay, van a mira, yo voy a yanquear. condenar esto, yo soy el abanderado de lo otro. No, o sea, acá la política, las campañas electorales, a la gente la compran. Ahora, que si antes la juntaban en un lugar y les regalaban un tupper, hoy día de repente el tupper se lo llevan a su casa y no pasa nada. Y no Sí. pasa nada. Entonces, yo creo que las prácticas van a mutar, se van a adecuar. Los políticos, así como nosotros como sociedad, nos estamos adecuando a una nueva forma de convivencia y va a pasar con nuestras taras, ¿sí? Con nuestras virtudes también. Entonces, pero sí hay que evaluar qué tanto confiamos en nosotros, ¿no? Porque si no vamos a poder hacer una elección que, digamos, no sea, no generen mayores riesgos a la población a nivel de salud, tenemos que confiar en la organización de nuestra elección. Y ahí hay que ver hasta qué punto podemos depositar nuestra confianza en una computadora de nuestra casa, con nuestra Ah, conexión no, o con olvídate. nuestros datos o a través de un aplicativo o como lo piense la OMP y como lo valida o lo fiscalice el jurado. Y eso hay que verlo. Entonces, eso hay que ir cuestionándolo, ¿no? Yo creo que de repente podría ser otro tema ya para otras sesiones. Bueno, ahorita vamos a hablar con Juan para que nos diga un poco el tema de qué tan auditable sería la transmisión de información desde las casas a los centros de cómputo para poder en un hipotético caso, una elección, porque no creo que lleguemos al nivel de Corea del Sur para poder hacer una elección con la bioseguridad de vida. No sé, Juan, te agarré Mira, frío, pero sí, bueno. sí, claro. Es interesante lo que menciona Carlos, ¿no? El tema de la confianza en nuestros sistemas informáticos y todo el aparato electoral. Eh, Voy a tocar un punto en concreto, ¿ok? En este caso voy a hablar en específico del tema de RENIEC, ¿ok? ¿Qué pasa con el tema de RENIEC? Mira, por ejemplo, en mi caso, yo soy, como ya les mencioné, yo soy ingeniero de sistemas, estoy desarrollando un pequeño programita, ¿no? Y digo, ¿sabes qué? Necesito tener alguna información de las personas, ¿no? Ah, ya, entonces le pongo internet y me encuentro que en el mercado existe un montón de aplicaciones que se le llaman en el mundo de la informática API REDs, ¿no? ¿Qué son esas API REDs? Son capas de datos que nos permiten la interoperabilidad. Yo he encontrado en el mercado, ¿no? Y es más, tengo un conocido que me dice y me dijo una vez, ¿no? Mira, compadrito, sí, yo te ofrezco ese servicio. ¿Así? Sí, dame tu número de DNI. Miren, con solo mi número de DNI, él consiguió mis huellas digitales, ¿no? Hizo una simulación del tema del DNI electrónico, hizo una simulación de lo que es el DNI azul. Entonces yo le dije, pero ¿cómo lo haces? No, no te preocupes, eso yo los tengo hackeados a los de RNIE, ¿no? Entonces, si partimos desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Con lo que le estoy mencionando, este es un asunto muy grave. Y esto, pues, no es desde ahora. Si ustedes, el 2015, 2014, ¿no? Es más, cuando yo estaba en la universidad, recuerdo que mis compañeros decían, no te preocupes, eso, mira, me voy a Lima, me consigo una base de datos y me la traigo. Partiendo de este punto de vista, pues, si nosotros auditamos, ¿no? Si el gobierno hace lo posible por, digamos, implementar una plataforma tecnológica de ayuda al ciudadano, pues tengan la seguridad de que tarde o temprano, más temprano que tarde, esa página va a caer, va a estar vulnerada. Es lo que pasó con el tema del bono, ¿no? El bono universal, ¿no? Salió en las noticias, hackearon el bono, pero ¿por qué? ¿No? Y hay varios videos que lo explican en YouTube, ¿no? Por la falta de conocimiento en algunos casos de los profesionales que contrata el Estado. Entonces más va por ese tema, ¿no? Yo creo que si el gobierno no se pone las pilas de verdad, quiere implementar una cosa robusta, ¿no? Y que contrate pues los profesionales idóneos, ¿no? Porque se ha dado el caso de que contratan a dedo de repente, no, yo te contrato a ti porque eres el ahijado de hermano, ¿no? Por las recomendaciones. Entonces, si vamos a seguir en ese sistema, no vamos a poder avanzar y no vamos a poder
llegar al objetivo. En ese caso hubo muchas denuncias, por ejemplo, en provincia, en Chincha, en otros lugares, que habían gobernadores, regidores, alcaldes que tenían centro de cómputo y que justamente estaban haciendo las cosas y las coordinaciones. Salieron las denuncias, salieron las fotos, pero quedó ahí. Porque realmente entendamos que ahora, si es que va a ser una vulneración de votos, así como hubo un medio millón de votos inexistentes en la elección pasada, ahora, ¿quién va a ganar las elecciones? ¿Quién paga más a una persona para que se encargue de inflar votos? Y ahora, no sé, pues si ahora en Lima, cuando uno va a votar, hace cola y te dicen, señor, quiero votar y no puede, dice que ya voté. No, señor, no se preocupe, no me va a cobrar multa. Pero ¿cómo no me van a cobrar multa si no he votado? No, pero no, es un error de sistema. Entonces, ¿cuántos errores más va a existir con eso? Porque se te va la conexión, se te va la luz, o sea, no llegó esto. ¿Cómo sé que mi voto llegó? ¿Cómo sé cuántos votos se perdieron? ¿Cuántos fueron manipulados con el man in the middle? Otros procesos de hacking. Y vamos a terminar en un contexto muy complicado, porque sea el que, si hacen ese voto electrónico desde domicilios, va a haber una desconfianza del que gana, porque no se va a saber si ganó de forma legal o de forma ilegal. Si ahora con el 5G están nerviosos y no hay 5G en Perú, imagínense de qué van a decir después. O sea, sea legal o sea ilegal la obtención de votos, no estamos preparados, me parece, para eso a nivel nacional, ¿no? En lugares donde queman un alcalde porque no les cae bien, entonces no vamos a poder tener estos procesos, ¿no? Y en el sentido de justamente, y ahora lo que es lo fácil que se maneja políticamente a alguien, ¿no? Ahora los chicos de la EVA Army, Magali quiso bastante ranking, quiso que sus redes exploten, quiso victimizarse, quiso ser un nuevo punto de una estrella de nuevo en el firmamento, porque ya casi nadie la veía. ¿Y qué hizo? Comenzó a insultarlos, le comenzó a decir terroristas, y listo. De un momento a otro, miles de personas comenzaban a hacer la famosa ella y salía en todos los medios, que al final era lo que ella deseaba, ¿no? Le hicieron el juego y cayeron muy fácil en ese juego. Bueno, para culminar, vamos a dar una ronda de despedida y bueno, comenzamos por Celia y damos, no sé, unos 5 minutos, ¿les parece? Para cerrar un punto y después de eso hasta que llegue a Juan, ¿no? Bueno, a manera de, no sé, comentario final respecto a lo que hemos hablado hoy día, respecto a los tres temas que hemos tocado, que están bien relacionados, ¿no? Hemos empezado por el activismo legal o ilegal, hemos visto sus implicancias, qué tanto puedes considerar una conducta ilegal de activismo o ilegal, hay una línea divisoria muy delgada, ¿no? Respecto de los actos que realizan, por ejemplo, grupos como la EVA Army o grupos como Anonymous que también realizan activismo, ¿no? El papel de los medios también, ¿no? Hemos resaltado y me quedo por Carlos el tema de la relativización respecto de lo que recibimos como datos, como información por parte de estos medios, ¿no? Que todas las veces está direccionada a obtener alguna finalidad, ¿no? Estamos manejados por grupos de poder grandes, comercio, que manejan prácticamente la información que finalmente llega a nuestros hogares a través de, no solamente ahora del periódico mismo en papel, sino también de las redes sociales. Y sí, bien, el papel del usuario final no necesariamente va a ser el de transmitir la información como una prensa, pero sí, lo cierto es que esta masificación permite no sé, algún tipo de subjetividad también en la forma en cómo se transmite la información entre nuestros pares, entre las personas, entre los usuarios, ¿no? El acceso a las redes sociales es un tema muy importante porque ahora no solamente acceden personas que trabajan o que tienen forma de tener un celular, no hay niños, personas mayores, que ya vemos más actividad de personas de 60, 70 años que antes de repente no se veía,
porque están aprendiendo a utilizar las redes, lo cual está perfecto, ¿no? Pero vemos esta masificación, ¿no? Y finalmente el tema del aislamiento social, que no es algo bueno, que es un hecho extraordinario. Nadie, creo que en febrero nadie esperaba esa pandemia a Perú como llegó, ¿no? Lo veíamos lejano, ¿no? Así en China, COVID, bueno, y cuando nos dimos cuenta ya estaba acá. Y no solamente estaba acá, ¿no? Sino ya había hecho que el gobierno tome medidas tan drásticas como esta cuarentena impensable, ¿no? Para muchos de nosotros. Ese domingo que dio la cuarentena, al día siguiente todo el mundo pensaba ir a trabajar, ¿no? Pero finalmente nadie se dio cuenta que el viernes anterior había sido el último en muchos meses en volver al trabajo, ¿no? Para los que tenemos todavía la suerte de mantener nuestros trabajos. Y también hay un descontento por parte de las personas que no tienen los medios necesarios para seguir manteniéndose, ¿no? Que no tienen acceso también a las redes porque no tienen una computadora, porque no tienen ni siquiera luz o agua, ¿no? El acceso a la educación también. Entonces, todos esos factores hacen que finalmente se evidencie la fragilidad de nuestro Estado, ¿no? Que creo que sería una de las principales conclusiones, no solamente por el lado de lo que mencionó Carlos respecto de las votaciones próximas que tenemos, que no tenemos ni siquiera cómo mantener un voto electrónico remoto, porque ni siquiera va a ser un voto electrónico presencial, como porque no hay el acceso suficiente a todas esas personas. Y además de que no hay el acceso suficiente a toda la población de Perú, es que es inseguro. Entonces, le sumas un montón de factores que finalmente evidencian la fragilidad del Estado, de los servicios básicos, de los servicios públicos y de la misma administración en general por el tema de la corrupción, ¿no? Entonces, es un tema muy complicado, ¿no? Eso sería con lo que terminaría mi participación y agradezco la invitación. Carlos. Bueno, yo agradecerlo el espacio. Hemos conversado en realidad de varias cosas. Ha sido bastante divertido y nada, simplemente creo que es un espacio de reflexión. Creo que más o menos relajado y sí sería importante de repente repetirlo. Así que Está bonito, sí. sí, entonces, nada, agradecerles también a los demás participantes y creo que hay que pensar mucho en lo que se viene, ¿no? O sea, tenemos que adaptarnos a estos tiempos de pandemia y tenemos que empezar a aprender a convivir de nuevo, ¿no? Porque este tipo de cosas se van a empezar a visibilizar. Y tenemos que empezar a romper paradigmas, ¿no? Un caso bien concreto, ¿no? Mucho se está hablando ahorita de la violencia de género y mucho se está hablando de, por ejemplo, que las violaciones ocurren porque las mujeres van solas muy tarde de la noche. Y cuando hoy, con el estado de emergencia, con mujeres que no salen a la calle, hay violaciones en hogares. Y entonces tenemos que pensar qué estamos haciendo en realidad nosotros como sociedad, ¿no? Y dejar de buscar pretextos o excusas estúpidas, tontas, que no tienen ningún tipo de fundamento, más que una construcción de un prejuicio sobre lo que le está pasando hoy a las mujeres en el Perú. Y que, bueno, más allá de que si la gente le cree o no a Mayra, es un tema en realidad, digamos, es un tema bizantino, ¿no? Es como si empecemos a cuestionarnos si los ángeles tienen alas o no. Más allá de eso, en el Perú hay una discriminación de género muy fuerte. Y no hay que dejarnos llevar por los discursos de moda. O sea, hay que recibir la información y ser críticos con la información que se recibe. O sea, como les decía al principio, Magali se quiere abanderar de todo el discurso de las mujeres y el feminismo y demás, cuando ella ha sido una mujer que ha vulnerado tremendamente los derechos de intimidad de otras mujeres. Entonces, pensar en eso, pensar en que estos chicos de la Beba Army, bueno, pues tienen su forma de protestar y que
todo tipo de forma de protesta finalmente terminaría a veces siendo válida, porque nos tiene que hacer pensar de alguna manera si estamos haciendo mal o bien las cosas. Y y nada, bueno, ha sido un placer, así que ya estamos para la próxima igual. Juan. Bueno, agradecer a todos los presentes, a César por la invitación a este conversatorio. Y sería pues un honor poder participar nuevamente en alguna actividad que tenga planificada. Invitar a las personas que van a ver esta oración, pues no ser tan ingenuos en caer en el tema de poder brindar sus datos personales tan fácilmente, ¿no? Ya se mencionó en este conversatorio, la página afectada del bono del Estado, pues como ya saben, fue vulnerada y deben tener más cuidado en el tema de, como les repito, de su información personal. Deben verificar primero si es un link válido. De ser el caso, el gobierno debe salir a dar conferencias, ¿no? Brindando la información correspondiente. Más que todo para que no se dejen sorprender, porque hoy en día con esta pandemia, pues las estafas electrónicas han aumentado un número significativo, ¿no? Y bueno, eso solamente, ¿no? Eso sería mi recomendación. De acuerdo, bueno, para finalizar, agradecer la presencia de este grupo tan particular, multidisciplinario, una charla que ha sido muy bonita. Lamentablemente no la hemos podido poner en vivo porque, bueno, ahorita la Beba Army está muy sensible en ese tipo de cosas, ¿no? Entonces no he querido exponer a los invitados a malos ratos y sería muy incómodo de que nos estén cortando la comunicación, porque no hubiera sido tan bonito de poder conversar así y opinar con unos a cada rato interrumpiendo. Y bueno, si hubiera sido un programa cómico, ideal, ¿no? Pero para perder el hilo, mejor ha salido así, que has quedado muy elegante. Y bueno, pues esperaremos, pues, Carlos, que ya con tu nuevo equipo, que tienes tu podcast, Ya nos invitas estoy. en algún momento pues, para algún conversatorio por ahí en audio. Sin drama, yo con gusto por ahí si quieres te lo puedo anunciar y no hay mayor problema. Agradezco a todos a ver su participación, a los que están viéndolo después, pueden opinar, igual yo les voy a pasar después el link para subir, eso lo voy a subir a Facebook, entonces va a estar ahí puesto en YouTube también y bueno, vamos a ver qué tal recepción hay con respecto de ese tema por los medios, ¿no? Y genial, un gusto verlos después de tiempo, años de San Marcos, de las actividades que se hacían por allá. Y ¿quién diría, no? De que en este 2020 íbamos a vernos por un webinar, un término que se escuchaba tan ajeno a la mayoría de nosotros, y ahora nos ha creado como una nueva normalidad para contacto laboral y contacto académico. Gracias, César. Chao, César.